y Fe. Él es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica. ¿Cómo le va, Aldo? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y muy contento de estar justo en esta Semana Santa y en este contexto que es muy especial, no solamente para el Perú, sino para todo el mundo que tiene una fe cristiana. Correcto. ¿Es correcto decir que en el ámbito de la fe católica, la Natividad y la Semana Santa son sus dos momentos más importantes? Podría decirse que sí, pero la Semana Santa cobra una especial relevancia, no solamente por el jueves o el viernes santo, sino por un día que quizás a muchos se le está pasando por alto, que es el domingo. El domingo de resurrección. De resurrección, claro. Porque es precisamente la resurrección. Claro, el gran dogma de fe. El gran dogma de fe en el cual se sustenta toda la doctrina cristiana, no solamente católica, sino también de los credos evangélicos. Claro. Entonces es una resurrección el día más importante. En cuerpo y alma. En cuerpo. ¿No es cierto? Así es. No es solamente en alma, es cuerpo, lo cual hace mucho más compleja la comprensión. Y que es la gran promesa para todos los creyentes, ¿no? Que después del final de los días todos estaremos resucitados en cuerpo y alma. De acuerdo. La Semana Santa tiene varios momentos que a mí me parecen interesantes analizar. Primero, la traición de un amigo. ¿No es cierto? Cuando Pedro traiciona a Jesús, era su mano derecha, era su, ¿no? Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, ¿no es cierto? Luego la traición por dinero, que es una de las corruptelas, ¿no? Vender a un amigo por dinero, ¿no? Es tremendo. Pero probablemente yo quería poner el énfasis en el domingo, cuando Jesús está en la cruz, y son el viernes, y las mujeres están con él. Solo las mujeres están con él. Bueno, la lectura de este texto y el análisis que hacen los investigadores al respecto señalan que las mujeres estuvieron justamente junto a Jesús porque no eran sujetos de juicio. Claro. Más bien los discípulos estaban en la mira de ser capturados y que corran la misma suerte. Estaban escondidos. Escondidos, muertos de miedo. Y si Juan estuvo presente ahí, quizás era por el hecho de que era menor de edad. Ok. Y que por ello no podía... Claro. Entonces, en ese contexto vemos a las mujeres al pie de la cruz y eso también da un poderoso mensaje del cual la misma vida de Cristo lo enseñaba, que las mujeres también tenían un rol relevante dentro del cristianismo, un rol muy equiparado con el de los varones, que para esas épocas, en el entorno de la religión judía, no se consideraba. Pero tú has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención. Por favor. Y que pienso que es el gran tema en torno a lo que has hablado, de este pontificado del Papa Francisco. Hablamos tú dijiste a alguien que era su mano derecha y que lo traiciona. Otro hombre que vendría a ser Judas, que era el encargado, tenía la confianza del mismo Jesús para que lleve las cuentas y robaba también. Entonces nos damos cuenta de que en el cristianismo el mismo Jesús es traicionado por la gente de su entorno. Así es. Entonces esto llevó por mucho tiempo a muchas personas dentro de la iglesia católica y evangélica a pensar que la esencia del cristianismo era el testimonio de portarse bien. Okay. Es decir, la esencia del cristianismo es yo me porto bien, yo cumplo las normas. Es la obediencia. La obediencia, voy los domingos a misa, me confieso, comulgo o asisto al culto evangélico. Y resuelto. Y resuelto. Es decir, la esencia del cristianismo es dar testimonio de cuán bueno es uno. Lo cual es paradójico porque la naturaleza humana, antropológicamente hablando, es débil. Así es. Es decir, sostener un buen comportamiento por largo tiempo es insostenible. Es decir, tarde o temprano terminaremos, si no doblándonos, rompiéndonos. Y es que hemos olvidado, y el Papa Francisco nuevamente lo está volviendo a poner en el punto de vista, es que la esencia del cristianismo es dar testimonio de un Dios que se interesa por mí, que apuesta por mí, aunque yo no dé la talla. Interesante. Pero precisamente porque yo no doy la talla, se interesa por mí. Aunque a mí no me interese, aunque me vuelva ateo, aunque yo le dé la espalda, Dios no deja de apostar por mí. Interesante. Permítame que vuelva un instante, vamos a conversar de eso que usted ha planteado también en un ratito, pero no quiero que se me vaya el tema de las mujeres, porque sí siento que en ese papel inicial donde las mujeres estaban, se diluye en la historia de la iglesia. Y las mujeres terminan completamente fuera de la misma, salvo en la iglesia anglicana o algunas experiencias de iglesias de otro corte. ¿Coincide usted con esa mirada? En parte,
Recordemos que el cristianismo no es una suerte de metahistoria, sino está incluido dentro de la historia y en su contexto. Ok, buen Y punto. aún en ese contexto, Jesús hace cosas que antes no se permitían, como por ejemplo el dirigirle la palabra a una mujer que andaba sola, Sí, señor. dirigirle la palabra a una mujer que no es del pueblo judío, que era la samaritana en el pozo, y más aún, dirigirle la palabra y tenderle la mano a las mujeres que habían sido encontradas en pecado explícito, por Seguro. así decirlo. Sí, sí. Entonces, estamos hablando de que la primera persona a la cual Jesús ve resucitado, o sea, se resucita, la primera persona que le da el mensaje de ve y comunícalo, no es un hombre, es una mujer. Es una mujer. Es María Magdalena. Claro. Y el rol de la Virgen María dentro del catolicismo también es relevante. Después de la Trinidad Santísima, la Virgen María cumple un rol fundamental y que está por encima de cualquier santo varón. Entonces, la misma Iglesia, en su conceptualización, con el devenir del tiempo, se le conoce también como madre. O sea, Claro. los católicos la conocen como madre. Claro. ¿Qué es lo que hace falta ahora en el contexto del nuevo tiempo? Es revalorizar la feminidad mismo como aporte dentro de la Iglesia. Es decir, cómo interpreta una mujer las Sagradas Escrituras desde su contexto y su feminidad. Ok. ¿Cómo es que vive la liturgia? ¿Qué puede aportar desde ese genio femenino a toda la vida eclesial? Eso es verdad que con el tiempo no ha sucedido, pero que poco a poco están empezando a darse nuevos cambios. Una última encuesta de Ipsos, solicitada por la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, ha puesto en evidencia que el 94% de los peruanos son creyentes, lo cual es un número potente. En ese mismo sentido, ¿cree que este es al mismo tiempo el obstáculo para la aspiración a vivir un Estado laico, a que la laicidad del Estado esté mucho más presente en nuestras decisiones? Bueno, el Estado laico, nominalmente somos un Estado laico. El problema está en que, políticamente hablando, se suele confundir laicista con ateísta. Explíqueme, por favor, la diferencia. Sí, un Estado laico es un Estado en el cual las decisiones políticas no tienen que ver con lo que diga el arzobispo o lo que diga una doctrina católica. No tiene, aunque puede tomarlas en cuenta. Es decir, puede tomar en cuenta, por ejemplo, la importancia de los feriados de Semana Santa, porque si estuviéramos en un estadio ateísta no debería haber ni jueves, ni Viernes Santo, ni 25 de diciembre, porque estamos en un estadio laico entendido como laicista ateísta. Entiendo. Entonces, sí lo toma en cuenta porque piensa el Estado que es importante que la gente pueda manifestar su fe, porque es un derecho humano, y darle un tiempo para esto. Pero, ¿qué vendría a ser un Estado ateísta? Precisamente aquel que niega todo esto, aquel que separa la voz de los que posiblemente, ¿no? O sea, imagínense que una persona quiera enseñarle religión en un colegio a su hijo. Yo matriculo a mi hijo en este colegio porque en este colegio le van a enseñar religión. En un Estado laicista ateísta eso no sería posible. Claro. Entonces, bueno, la historia de la Unión Soviética, Cuba, que negaron cualquier nivel de religión en algún momento. Exactamente. ¿No? O sea, era norma de Estado, no se podía. Entonces, yo pienso que el Estado laico es importante. Es más, la separación entre Iglesia y Estado fue una propuesta de la Iglesia Católica en los siglos XVIII y XIX, cuando las mismas circunstancias históricas obligaron al Estado Vaticano a perder sus ejércitos, que los tenía, a perder sus tierras, que los tenía, y dedicarse solamente a los temas pastorales. Tuvo que pactar, digamos. Tuvo que pactar el tema de Garibaldi, desde el norte de Italia y todo esto. Entonces, es importante lo que tú has dicho porque hay que reconocer que sí, hay que luchar, inclusive desde los que somos creyentes, por el Estado laico, pero el Estado laico no confundirlo con Estado laicista en el sentido ateísta. De acuerdo. La última visita de Francisco a América Latina volvió a demostrar que el Perú es un país eminentemente católico, muy devoto, muy cercano a Francisco. Bueno, además Francisco tiene la simpatía latinoamericana y hay un contacto que Ratzinger, por ejemplo, no nos podía ofrecer, ¿no es verdad? Siendo un hombre brillante y un filósofo mayor. Pero cuando uno ve la visita de Francisco a Chile, las concentraciones fueron bien rascuachas, poca gente. Lo que quiero decirles, si es la economía de mercado, es el consumo, es una sociedad cada vez más laica la que nos aleja de Francisco y de su propuesta de iglesia. Bueno, tú has dado tú siempre das unos puntos que tienen unas amplias miradas, ¿no? Es cierto que la Iglesia de Chile estuvo golpeada por los escándalos de las crisis... La pederastia, de ¿no? la pederastia Sí. Y los abusos, sobre todo abusos que hubo por parte de cierta parte del clero, ¿no? Entonces, eso golpeó mucho a Chile. Pero has dado en un punto muy interesante. Lo que ocurre está en que Francisco está tratando de sacar
algo que se ha sentado en la Iglesia. ¿Qué ocurrió? Cuando predominaba la hegemonía sociopolítica era el comunismo, entonces hubo gente dentro de las iglesias, no solamente católicas, sino evangélica, que pensaban que el futuro era el socialismo y que debería haber alguna forma de entronque entre la doctrina o la forma de ver la vida religiosa con el socialismo. Entonces aparece lo que se llamaría ciertas teologías de la liberación. La teología no de la todas, liberación, porque por la supuesto. teología de la liberación tiene múltiples aristas y cierta parte de la teología de la liberación pensó que ese era el camino. Que nace en América Latina, además. Que nace en América Latina. Gutiérrez y todo un grupo de... Leonardo Boff en Brasil. Exactamente, ¿no? Y todos ellos. Incluso algunos de ellos apostaron por las revoluciones armadas. Sí, señor. Sí, señor. Solamente Por eso recuerdo a Juan Pablo II. Camilo Torres en Colombia, o lo vemos a Juan Pablo llamándole la atención. Exactamente, ese gesto, ¿no? Exacto. Cuando a Cardenal, Ernesto Cardenal lo señala regaña. Así del es. aeropuerto. Imagínese. Entonces, Juan Pablo II se da cuenta que esto era peligroso, porque esto es lo que se llama teopopulismo. Ok. Es decir, nuevamente la separación sana entre Iglesia y Estado se estaba nuevamente pegoteando. Entiendo. Pero cuando cae el muro de Berlín, entonces mucha gente del entorno capitalista neoliberal pensaba que esta era la etapa final, es decir, la estación final de los tiempos, como lo decía Francis Fukuyama. Entonces ciertas personas dentro del entorno católico dijeron, bueno, pactemos y bauticemos el capitalismo. Y apareció el otro teopopulismo, el teopopulismo que vemos con Bolsonaro, el teopopulismo que vemos con Trump, en el cual nuevamente se trata de entremezclar la iglesia con la política. De instrumentalizarla. La instrumentalización, ¿no es cierto? Claro. pero ahora hacia el otro lado, Claro. hacia las derechas. De acuerdo. ¿Por qué esto es peligroso? Porque esto crea barreras y el cristianismo no crea barreras, no crea muros, sino más bien tiene puentes, en el cual unos son buenos y otros son los malos. Correcto. Entonces, eso es lo que está buscando el Papa y por eso es que es atacado. Aquellos que han asumido que ser católico es ser de izquierdas o es un error, pero es el mismo error de aquellos que piensan que para ser católico tienes que votarle a las derechas o ser procapitalista. Queda clarísimo. Señor Llanos, me tengo que ir, pero no sabe cómo le agradezco la reflexión que ha traído hoy día al programa, porque es una reflexión desde la razón pensando la fe.